Pues seguimos aquí en la parte podcast de Centauros de la Alcarria y lo hago mirando a cámara, como no podía ser de otra manera. Bueno, entramos en esta sección en la que ya sabéis que llamamos spoiler total. O sea, que el que no quiera saber nada de una película o de qué va, que no lo escuche, y el que esté interesado, que nos escuche, porque vamos a diseccionar las películas de las que vamos a hablar. ¿Os parece que empecemos por la última de Misión Imposible, Misión Imposible Sentencia Mortal parte 1, esta nueva producción de Christopher McQuarrie, que protagoniza de nuevo Tom Cruise? ¿Empiezo yo, si os parece? Sí. ¿Vale? Dale duro, Ramón. Le voy a dar duro, ¿no? Ya que vosotros vais a defenderla, yo voy a darle duro. Bueno, pues decir bueno, estas películas llevan desde el 96, si no recuerdo mal. La primera película fue Brian De Palma, su director. A mí fue una película que me gustó mucho, porque Brian De Palma es un director que a mí me gusta. La mejor. A mí me parece, yo os coincido contigo, Ernesto, a mí me parece la mejor de la saga. Todas me gustan muchísimo. Pero esa Brian De Palma le da un toque personal. Es cine de Brian De Palma. Sí, es cine de autor, contando la historia. Y además mantiene, a mi modo de ver, esa línea que tenía la serie, esa serie que veía yo cuando era niño, en la que había una misión que cumplir y había un equipo que la tenía que cumplir, ¿no? Como y el todas equipo, las pelis, claro, y todas las pelis eran de lo mismo. Cada uno hacía una cosa, uno distraía a alguien, otro empalmaba una tubería, otro iba a la caja de fusibles. O sea, cada uno tenía una parte en la misión para que todo encajara y fuera perfecto, ¿no? Y ese espíritu de la serie se recogía, si no totalmente, en parte en la película de Brian De Palma. Básicamente, en los 10 primeros minutos de la película se cargaba el espíritu de la serie de forma literal. Coge a todo el equipo de la serie y se lo pasa por la piedra. Pero además te lo carga de la manera más sordida, terrible posible. Luego eso ya, en el resto de las películas, ya se olvida totalmente, porque el resto de las películas es Tom Cruise haciendo de superhéroe y resolviendo él solo lo que haga falta. O sea, ¿no? creo que O sea que la diferencia que hay entre la primera película y la segunda es abismal. O sea, la primera película es una película de espías así de Brian De Palma total, y la segunda es una peli de Bollywood. Sí, es increíble. Es que, bueno, John Woo. en la segunda es en la que empieza esa costumbre detestable en la saga, que es la de quitarse y ponerse máscaras. No, pero que a mí me parece eso me parece lo peor de todo. Ramón, mira que hay pero cosas malas. Si la mejor parte de la primera película, Ramón, es cuando se quita la máscara de la cara del malo. No me acuerdo de tren. Eso lo he conseguido olvidar. Es maravilloso, Ramón. Es que yo recuerdo que pues yo me acuerdo mucho porque en aquel momento yo estaba muy flipado con John Woo y dijo Tom Cruise que es que su intención era que cada película de la saga tuviera un estilo distinto muy marcado por su director. Y en la primera, segunda e incluso la tercera, que es la de JJ, ¿no? Sí que se nota que hay un estilo que la serie va pegando, y a mí eso me atraía bastante. Y yo entiendo a la gente que critica la de John Woo, pero como... Es que la de John Woo... a mí me mola un montón. Esa la recuerdo vagamente, porque una cosa que he conseguido es olvidar casi todas. Había palomas volando. Había palomas, había motos, había mala, una justa con motos. Era mala de cojones. O sea, esa, ¿qué dices? Que a mí me pareció terrible. O sea, de verdad... Qué bochornosa, qué bochornosa. Bueno, volviendo a esta última, Sentencia Mortal, parte 1. Bueno, esto es, yo creo que se han reunido a elaborar el guión. Dice, ¿cómo hacemos esta película? Dice, vamos a hacer una escena en Roma, en las calles estrechas de Roma. Vale, oye, otra rodamos también en Venecia, sí, porque están las barquitas, los puentes, eso está chulo. Oye, hacemos otra en un aeropuerto, vale, otra escena en un aeropuerto. Oye, una en una discoteca, estilo John Wick. Sí, qué buena idea. Oye, y hacemos otra ya en un tren, ¿no? Que descarrile, que se monte el lío. ¡Oh, qué buena idea! Pues ya está, ya hemos hecho la película. ¿Y qué ponemos? A Tom Cruise corriendo mucho, o montando en moto, saltando y tal, no sé qué. Vale. Tom Cruise en moto, ¿no? Y luego a los personajes, pues a estos dos del FBI que lo persiguen, a la mala esa china que no sabemos de dónde sale, es francesa, Ramón. Que sí. A Rebecca Ferguson, a Vanessa Kirby, los vamos poniendo por ahí que salgan en cada escena sin saber muy bien por qué, ni cómo han llegado ahí, ni por qué funciona eso así. Da igual, los ponemos y ya está. Ya tenemos la película hecha. Coño, no es una película cojonuda, súper entretenida. Yo creo, Ramón, que hasta esta película en general
todas las películas de Misión Imposible se construyen un poco alrededor de las escenas de acción. Claro, claro. Y la trama en general, pues es una trama que está ahí. La- Pero no, creo la- que son aquí, películas que se construyen mira, para... la trama, lo bueno de esta trama, lo bueno es que es absolutamente inverosímil. No hay nada que sea No me bueno, Ramón, pero... verosímil. Yo creo, nada, yo nada, creo que, en yo creo que, absoluto. creo que esta, Es- que esta película tiene el mejor villano, y no me refiero al humano, que puedes tener en una En película una película. de... Claro. Y que además creo que ya se Está medio bien intuía tener un- en la de Top Gun del año pasado. Un villano virtual. Tener un villano virtual es estupendo. Me gusta mucho el principio de la pilla. He de decir lo que me gusta. Me gusta mucho lo del submarino, lo del Sebastopol, que a mí me parece chulo. Lo del submarino, además es así como peli de guerra, la tensión esa de que llega el... o Ve, no llega yo el... es que hubo un momento en el que estaba pensando, ahora se va a escapar sin Connery con el submarino ruso. Y me gusta mucho también la parte del final, esa, sobre todo la del tren, cuando ya está el puente caído y el tren ahí se pone vertical, todo eso me gusta mucho, o sea, me coge, la película me coge. Las partes más verosímiles de la Sí, película. pero claro, lo más loco totalmente. Bueno, lo del submarino no, pues submarino no está Sí, mal. bueno, el submarino. Pero a mí eso me coge, me llega, me entretiene. Pero, por ejemplo, la parte de Venecia, yo digo, ¿por qué Tom Cruise se pone a correr hacia el puente? ¿Cómo coño sabe dónde está el Se lo puente? dice- se lo dice ¿Dónde la- van a se lo- matar? se lo dice a la Venecia IA. Se lo Ferguson. dice la Por IA. cierto, spoiler total, ¿eh? Se lo dice la IA. Claro. Se lo dice Vete la al IA. puente, vete al puente. Claro, la IA Y dice, pone en el la Maps, tía está en el en puente. un no sé momento qué. pone en el Maps, dice, el puente este que me ha dicho la China. A ver, sí, mira, China. corriendo por este... Que no. Se lo dice la IA. La China no, la IA. El robot. El robot. La entidad le dice, esta chica está en un puente y tú, Ethan, no puedes llegar y tú, le Ilsa, dice- sí puedes llegar. Y le dice, te mando la localización. No, hombre, no, Pincha, pero este y güey sabe dónde está el puente. Pincha y empieza a correr por las calles ahí, por aquí, por allá, Será un hasta puente que llega al famoso. puente. Pero coño, llega tarde, pobrecilla. Pues se lo habían dicho. Claro, sí, que iba a llegar claro. tarde. O sea, tú te das cuenta que tu crítica es una crítica de estas que vale para el 90% de las pelis de espías. Eso es que vamos a hacer una escena en este país, otra escena en otro país. Nos cargamos todas las de James Bond según esa crítica. Claro. Incluso las de Moore. Hombre, pero es que a mí tampoco me gustan las de James Pues Bond. tú eres coherente, ya está. Claro, ya Nada está, más. vamos, No te gusta el repito. género, no te No, gusta es que el... a mí me gusta. Hay películas de espía cojonudas que tienen un tono. Indiana realista. Jones. Indiana Jones, ¿por qué viaja de un lado para otro? Exacto, Porque igual. tiene que ir de un lado para otro. Claro, pues que tiene igual. que ir de lado a otro. Está por la mañana en Venecia y por la tarde O en sea, Grecia. yo creo Ya que está, más sí. que más que lo interesante de las localizaciones es lo mucho que le pueda ayudar a la escena en sí. O sea, la gracia de que en la 4 vayan a, no me acuerdo si era Dubái o Abu Dhabi, era pues porque tiene que Pues escalar eso es el importante, edificio. Ernesto, eso es importante. Claro, Que sea Dubái, Abu pues eso- Dhabi, a mí no me, Bueno, a mí no me parece lo mismo. Bueno, perdón, ciudad de ricos magnates del petróleo con edificios ¿No enormes. son la misma? Sí, eso digo yo. Bueno, porque tiene que escalar el edificio este enorme. O sea, Claro, y claro. es que esa es la gracia, que el tío Sí, escala que el sí. edificio. Me he olvidado que también hay una escena en el desierto, que eso también está guay. Con Últimamente tormenta está, de arena y está tal. muy de moda últimamente lo del desierto. Lo del desierto, y tormenta más de que vas a arena. caballo por el desierto. Sí, o sea esta que- escena está un poco guapa, ¿eh? ¿El Debo qué? decir, es la de la peli de Misión Imposible. A ver, Que trabajan ahí en equipo. Oye, por cierto, Tom Cruise tiene 61 años. 61 años, ¿eh? Sí. Y, Y está oye, hecho un caramelito, y está mejor que yo, claro que yo soy mucho mayor, pero está estupendo. pero y está No. mejor que yo, que tengo 40. Bueno, está mejor que el resto. No, gracias, Ramón. Que podía- Yo no he dicho nada porque me podía ser tu considero... abuelo, Ernesto. Pero en eso tiene camino todavía para mejorar. En esta- El resto esta- tiene camino para A mejorar. ver, yo no puedo escalar una pared de roca sin... No, no, tal. no, oye, Por ahora, no. pero estás a tiempo de poder hacerlo. No, pero Ten en que cuenta que yo veo que te estás mazando últimamente, Ernesto, reconoce. Sí, estoy en mi mejor momento. Bueno, en mi opinión yo creo que está clara. Yo, que conste que no la destrozo del todo, porque hay momentos de la película, es peli entretenimiento. Es verdad que durando lo que dura, a mí no se me ha hecho larga, o sea, lo digo de verdad, no es una película que digo, oh, qué aburrimiento. Hay algún rato que me dio sueño y me gusta mucho la incorporación a la saga de la agente Carter. La agente Carter, que está muy bien, porque de novia del Capitán América se va a volver novia de Ethan Hunt. A mí, a mí eso me parecería muy mal. ¿El qué? Bueno, A mí eso me parecería no. moral porque... O sea, Por cierto, creo- la actriz se llama, que Hayley Atwell. es Hayley Atwell. Esta actriz que es
yo estoy viendo ahora la serie Agente Carter, las 2 temporadas, me gusta muchísimo y me parece muy bien la incorporación de esta actriz porque está estupenda, la verdad es que sí. Yo tengo una opinión sobre este personaje, que es que al parecerme tan similar, creo que esta es la secuela que más temáticamente se parece a la primera peli de Brian De Palma, porque recupera al personaje este de Kittredge, que era un malo de la primera, y recupera un poco ese sentimiento como de paranoia, de no saber en quién confiar. Sí, es que se ha vuelto muy escéptica, se parece un poco la en película eso. es muy escéptica. Y además ¿no? me parece que recupera mucho de cómo retrata el personaje de Tom Cruise, de Ethan Hunt. Porque en cada película es un poco de su padre y de su madre. O sea, es en esencia el mismo personaje, pero los valores y la manera en la que actúa y tal cambia mucho. Pero en esta, esa sensación de tú vas antes que yo, o sea, lo de me interesa más la vida de Tu con los que vida, estoy tu vida trabajando. siempre va a Me va a importar importar más tu más vida que que la la mía. mía. Es lo que Es le como promete. que, y entiendo que por mucho que viendo la película yo me estaba quejando con Javi, que el personaje de Hayley Atwell me parecía más tonta que una baldosa, porque hacía cosas que me estaba poniendo en los nervios, que digo, entiendo que la trama tiene que ir por algún lado. Pero bueno, entiendo que es como de ponerle contra las cuerdas, contra un personaje, contra el que él mismo se le ve hasta contrariado, diciendo, me vienes bien, me vas a ayudar en la misión y tal, Pero te estoy metiendo en un lío. pero me has jodido bien, pero me has jodido bien. Y el tener que tragarse ese sentimiento de rabia y tal y decir, pero me vas a ayudar y te voy a proteger porque vas a ser una compañera mía y esto no cambia nada de cómo veo yo este trabajo, me parece hasta guay, muy bien. Yo tengo un problema. A ver, yo primero voy a decir las cosas en las que estoy de acuerdo con Ramón, pero que no veo como un problema. Esta película es una constante persecución. Para muy poco. Tengo tan reciente Indiana Jones, que la filosofía es un poco la misma, que valoro mucho más esta película porque en Indiana Jones sí que hubo momentos en los que me aburría o me parecía que faltaba magia, y en esta película creo que Christopher McQuarrie probablemente hace su mejor trabajo de dirección a la hora de conjugar tonos que le he visto nunca, porque por momentos parece que estás viendo a Nolan con Zimmer en Origen, por el uso de la banda sonora, y de repente te baja un punto la intensidad y el drama y te encuentras en una escena de acción cómica de persecución y todo casa perfectamente. Y que además tiene... está muy bien La empastado. persecución en Roma, con la rubia montada en esa especie de tanque ahí. Que no dice nada, solo hace... que sale ahí, que dice, bueno, ¿qué pinta esta aquí? No pinta nada. Pero esa persecución es estupenda, hay que reconocerlo. Eso es pura adrenalina. cochecito. Además es que cuando encuentra el cochecillo ese amarillo, el Fiat 500, y se baja por las escaleras, se vuelve a subir. O sea, todo eso es muy divertido. Todo eso es muy divertido. Momentos... Y la tanqueta esa es la puta hostia. Eso es una maravilla. Y eso lo tienes justo después de esa escena. La siguiente de acción es cuando va a ir al puente y todo eso, que toda la banda sonora ya de la escena te está anunciando que eso va a acabar como va a acabar. Que es un uso muy Hans Zimmer de la... No sé qué sea, no he mirado quién es. El que lleva haciéndolas desde hace un par de años. Y de hecho, hablabais antes de hablabas tú de Christopher McQuarrie. Yo creo que ya Tom Cruise y el McQuarrie han llegado a un grado de unión productor-director, de entendimiento que ya se podría poner incluso a la altura de la colaboración entre Selznick y Hitchcock, porque es que hacen taquillazos. Y que además, ¿te acuerdas que comentábamos hay algunas escenas como de conversación? ¿Te acuerdas que me decías, uy, qué raro está montado esto? Sí. Pero si te fijas, están como... Hay una escena en la que está hablando Tom Cruise con Ving Rhames y está diciendo, dice, bueno, voy a intentar ir contra la máquina esta ya cuando se están despidiendo. Pero están hablando como antes de que van a ir al tren. Están como en una encrucijada. Dice, es que esa escena tiene una función... Perdona, termina, y luego te lo digo. No, que eso, que está un poco extraña montada y me fijé que estaban los dos como en el mismo término de la cámara, estaban como en el lado izquierdo de la pantalla los dos y se salta mucho el eje y tal, pero dices, joder, están como arrinconados. Están como que no tienen escapatoria. Yo creo que tal y como está montada esa escena, está Ving Rhames explicándole realmente al espectador por qué la IA estaba interesada en matar. O sea, hay un momento en el que el malo de esta película es la entidad.
una inteligencia artificial que en un momento de la película le dice a Tom Cruise que él tiene 2 chicas, que es la parte, ahora diré que no me gusta de la película. Hay 2 chicas que le preocupan y que una va a morir esa noche y la va a matar el gran enemigo humano. Y entonces Ving Rhames le explica al espectador que eso lo ha hecho la IA porque teme que haga hablar al enemigo humano y quiere que lo odie tanto que cuando le tenga enfrente le mate y no le haga hablar. Y Para entonces, que no haya manera de que la encuentre. Luego. claro, entonces cuando ruedan esa escena, Tom Cruise está encuadrado normal, pero Ving Rhames, que es el que le está explicando todo el juego psicológico que está haciendo la IA con él, lo encuadran de una manera distinta, lo arrinconan, le cambian de lado y en el fondo es como te da la sensación de que está hablando Tom Cruise un poco con su subconsciente. Que por un lado tiene una doble función porque le da una dimensión psicológica a esa escena y por otro lado, al romperte un poco la cabeza visualmente, no pillas tanto que es una escena explicativa para el espectador, lo cual podría ser muy superficial, ¿no? Paro la acción y le explico esto al espectador para que se entere de lo que va a Que pasar. pase lo que pase, va a ser un desastre. No, pero es que te lo explico. Sí, Entonces, sí, tiene sí. dos Si mato al funciones. malo es malo y si Y- le dejo vivir también. Y yo O sea creo que lo hace muy bien en el uso de esa escena y te rompe la cabeza porque es una decisión casi más. Es muy de artística. Brian De Palma. También, sí, Es- ese momento sí que ahí sí que estoy de acuerdo. Luego lo que no me gusta de la película es que te ponen al mismo nivel al personaje de Halliwell, Hayley Atwell. Hayley Atwell. Que ahí te lo dije en plan de, tío, Si tengo que elegir, es que llega y le dice, tienes que elegir, ¿mato a Halliwell O a mi novia. o a Ilsa que es tu novia? Pues dicen, dale a esta. pero es que además... Dame la no pistola que le doy boleto yo. A ver, que entiendo que, Oye, que va en contra de la filosofía del ¿y no le personaje. veis a esta Vanessa Kirby esos aires aristocráticos que tenía Está interpretando a muy la bien. princesa Margarita Está muy bien. en la serie de Crown? ¿No, El ¿No, reparto- no le veis ese mismo aire? El A mí- reparto femenino es Es estupendo. de esta estupendo, película. estupendo, sí. Porque Rebecca Ferguson está estupenda. La verdad es que la elección de las 3 protagonistas femeninas es sensacional. De las ¿eh? 4, porque la china, ¿cómo se llama? Sí, la china china también. parisina, Sí. francisiense. Es, no me acuerdo, Pom Clementif. Es la mantis de Guardianes de la Galaxia. ¿Cómo se llama? Pom Clementif. ¿Lo pongo en Google o dónde lo pongo? Paul Clementieff, sí, efectivamente Sí, es Mantis de Guardianes de la Galaxia. Aunque no Pero que no se le reconoce. Hombre, claro, porque en Guardianes de la Galaxia Claro, lleva la ella estaba sartén. de morena, totalmente Y los- diferente. Sí, 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 sí. Y luego Oye, decías tú lo del equipo, y a mí el equipo que tiene Ethan Hunt de hace varias películas con Simon Pegg y Ving sí, Rhames, sí. Lo Vamos, único que son falta es secundarios, Angelina. muy secundarios. No está el protagonismo es Ethan Hunt. o sea, está claro que el protagonista es Ethan Hunt, pero Oye, tiene su equipo. tenemos con nosotros hoy en esta tertulia que hemos montado a Inés, que es nuestra invitada especial. Inés, ¿qué te ha parecido a ti? Cuéntanos un poco tu opinión. No la he visto. No la he visto. ¿No la has visto? Ah, yo pensaba que habías ido a verla y tal. No. Pero tienes ganas de verla, te invita, lo que hablamos te invita a verla o no. Personalmente, estuve en casa de Ernesto cuando él, mientras estaba viendo las anteriores, las Misiones Imposible, y no sé, es una franquicia que me llame personalmente, pero es que después de verme la última de Fast and Furious, la décima, sin ver ninguna de las otras anteriormente, es como el mismo rollo estas de películas de acción que digo... No, Inés, precisamente son la calle y la cruz de una misma moneda. Fast and Furious es efectos digitales, todo. Y aquí buscamos un mínimo de verosimilitud. Un mínimo de que Lo buscamos, pero no lo encontramos. se puede matar Ethan Hunt, Tom Cruise se puede matar haciendo algo en estas películas. ¿Cómo se llama el Sería otro? un final realmente Vin Diesel. épico para la saga. Y Se Vin mataron Diesel de solo se verdad puede matar de un Tom ataque de Cruise. colesterol. Oye, Carlos, por favor, ¿tienes alguna gana de ver esta película? Tú que no eres hombre cinéfilo de cine de entretenimiento, sino Ninguna. cine... Absolutamente ninguna. me gusta tu Carlos, opinión. tenemos... He estado aquí mudo porque es que ni he visto esta, pero tampoco tengo ninguna intención de verla. Carlos, tú sabes, nosotros nos has dado a conocer que sabes respetarlo. alguna anécdota curiosa Bueno, sí, de yo Tom Cruise. sé- Tom Cruise fue, corrígeme, el productor de Los Otros de Alejandro Amenábar. Sí, Y- era el 50% de la producción, él con su productora, y el otro 50% era Sogecine, era la parte española. Efectivamente, sí, y sí sé, porque entonces yo estaba rodando
coincidió el año de Buñuel, de algo de Buñuel, y yo estaba con un equipo de Canal Plus Francia, llevando la producción de un equipo pequeñito por el tema. Entonces fuimos a entrevistar a Alejandro Amenábar, que entonces tenía la productora de los otros en plena Gran Vía. Además me acuerdo que el día que le entrevistamos a Amenábar estaba dando clases de inglés. Luego la película toda una serie de historias que se retrasó y tal, pero bueno, al final se hizo, que es magnífica los otros. Pero sí tengo una anécdota genial que en esos momentos que me acuerdo que lo entrevistamos, que era que entre las cláusulas del contrato que se firmó tanto en relación a Tom Cruise como a Nicole Kidman, ¿no? Nicole Kidman, había una cláusula que decía que si cualquier persona del equipo se dirigiera a cualquiera de ellos dos, no le podía mirar a los ojos. Pero si lo hacía, ¿qué pena había? ¿10 latigazos? Bueno, que O- no se podía, la punidad no la ponía. El destierro, como a ti. Me imagino que lo echarían directamente del rodaje, ¿no? Pero Despido procedente. Esto tiene que tener un origen que yo no conozco, digo, de algo, ¿no? De esta cosa de que tú cuando con el jefe no te miras o no puedes mirar a los ojos. Movidas de la cienciología. No, bueno, yo creo precisamente que a lo mejor era incluso la etapa operación cienciología. Tom Cruise está muy loco. Ahora le respetamos, yo no sé qué opinión te merece a ti Tom Cruise. Ahora nosotros como que le respetamos por lo que hace, pero al tío En los se le ha ido 2000 mucho- estaba un poquito... se le ha Bueno, ido mucho la pelota. yo hice una película con su primera ex, con Mimi Rogers, hace muchísimos años, y las barbaridades que decía Mimi Rogers de él eran muy jugosas. Es como más, alguna, cuéntanos alguna, yo he Carlos, estado por favor. en la casa de Mimi Rogers en Hollywood, en Los Ángeles, que además me acuerdo que nos invitó a una cena. Y decía, esta casa me la he comprado con la pasta que le sacaba a Tom Cruise del divorcio. ¿Qué película hiciste con Mimi Rogers? Una película que se rodó aquí que se llamaba Shooting Elizabeth, Matar a Elizabeth. El director era un inglés, se llamaba Baz Taylor, B-A-Z, que trabajaba, el de la mosca, el alto... Sí, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum. Llegó el Mimi Rogers, que además era muy curioso porque Jeff Goldblum medía casi 2 metros y Mimi Rogers es más bajita que yo. Entonces, cada vez que salían juntos en el cuadro, había que subirlo en pedalinas y tal. Como a Tom Cruise. Porque, Claro, porque, tío. porque tal. Y No, era sí. una comedia muy simpática que rodamos en Gerona y en Madrid. Pero te estoy hablando del año Bueno, ¿y qué contaba 80 y- Mimi Rogers? ¿Qué contaba Mimi Rogers? No, bueno, Yo no. siempre a Mimi Rogers la asocio Mimi es con Tom fantástica. Berenger, ¿no? Porque debieron de hacer alguna película Sí. juntos. Siempre los asocio juntos. ¿Y qué contaba Mimi No, Rogers? ¿sabes qué pasa? Que fuimos en la fase final de postproducción, hubo que hacer algunos takes del que el directo no, siempre el sonido, ¿no? Que el directo no salió bien y entonces era más fácil que nosotros fuéramos a Los Ángeles que traer a ellos aquí, ¿no? Y entonces, bueno, nos invitó una noche a su casa, no, simplemente que dijo, esta casa me la pude comprar con la pasta que le saqué del divorcio a Tom Cruise. A Tom Cruise. Te voy a colocar un momento esto, no te Sí, pongas que nervioso. sea ahí. Bueno, cayó. damos por finiquitado, parece, Ay. Misión esperando la Imposible. opinión de Inés para la próxima semana de Misión Imposible. Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Intentaré. Parte 1. Bueno, pero espérate, que yo me quedo con- A nivel personal, tú, ¿qué opinión te merece? ¿Crees que Tom Cruise está salvando el cine, como dicen? Es que no tengo opinión, no tengo... Es que yo creo que he visto trozos de películas de Tom Pero Cruise. ya Es solo- que no me solo- interesa nada. Top Gun quizá la vi en su día, pero Solo mirando es la... que no me interesa. Lo que es la taquilla en estos momentos, ¿cómo ves Hombre, el como cine? fenómeno sociológico, hombre, no, claro, como fenómeno industrial es incuestionable. Pero es que es un tipo de cine que yo no frecuento. ¿Y tú ahora mismo cómo percibes cómo está el cine, la industria del cine? ¿Cuál? ¿La La- mundial o la la nuestra? nacional y la mundial, las dos. La nuestra es desahuciada, absolutamente desahuciada. Ha sido desahuciada en las últimas décadas, tanto por los gobiernos de derecha como de izquierda. La situación es verdaderamente terrible. Terrible. Tú trabajaste con Pilar Miró, ¿qué te pareció la polémica, por otro lado, Ley Miró? Mira, eso podemos dedicar un programa a ello. Mira, para resumírtelo rápidamente, fue absolutamente rompedora en el momento, porque en ese momento arrastrábamos todo el mundo del franquismo y de la transición. Miró fue en el año ya 86, 85, cuando fue directora general, y ella lo que fue muy rupturista fue con que
adaptó el sistema que entonces había en Francia, que se llamaba el avance sur recette, el avance sobre taquilla. Entonces la filosofía fue magnífica, pero la aplicación después de esas leyes fue nefasta. Hay quien la acusa de haberse cargado el cine de género, que propició un salto de calidad, se redujeron el número de producciones y aumentó la calidad de las producciones que se hacían. Bueno, porque también, claro, es que entonces había lo que se llamaban las falsas coproducciones, o sea, a finales de los 70 y los principios de los 80, y ella fue directa a cargarse eso, y es que eso había que cargárselo. Es que era terrible. Luego también es muy largo de contar, tampoco resumirlo es muy jodido porque hay muchos matices que son importantes, pero ella también creó la figura del director-productor. Y yo que soy productor, eso no puede ser. O sea, un director y un productor tienen que ir de la mano, pero si tú te conviertes en las dos cosas, eso es incompatible. Porque lo que te dice uno probablemente no coincide con lo del otro. Entonces creó en los años 80 y principios de los 90, que fue un poco después de la ley Miró, muchos directores se convirtieron en productores. Si miráis las películas de esa época, la mayoría de los directores que recibían algún tipo de ayuda del sistema que entonces había de ayuda, a su vez eran productores. Y para mí, yo estoy en contra de eso. ¿Tú crees en la división de poderes? Es que son misiones distintas. Te digo que hay que ir de la mano y tienes que partir de una buena fe por parte de los dos, sin engañarse, pero son radicalmente distintas. O sea que un director, con todo lo que supone el trabajo de un director, a su vez lleve encima la movida de que es el que ha financiado, el que ha buscado la financiación y tal, yo no lo veo bueno desde un punto de vista creativo y artístico. O sea, en teoría son dos cosas repito, que hay que ir de la mano, pero que son incompatibles. Porque dices que en su momento se copió un poco el modelo francés. Bueno, porque entonces, el tema de entonces es que las producciones, mira, yo me acuerdo en una película de finales de los 70, principios de los 80, que para que os hagáis una idea, la seguridad social del equipo, de los técnicos y de los actores, se podía dejar pendiente a cuando se cobraban las ayudas, porque todo era posteriori. Entonces el periodo de financiación era fundamental, pero además era larguísimo. Entonces, el avance sobre taquilla es, como su propio nombre indica, ese dinero que antes se cobraba a posteriori, ahora una parte de esa ayuda se cobraba anteriormente. Entonces era mucho más fácil de financiar las películas. Luego, una cosa positivísima de la ley Miró, que fue que se subió enormemente la calidad de las películas. O sea, se pasó de rodar... o sea, por ejemplo, yo me acuerdo de Gary Cooper, que se rodó en 5 semanas, y el salto simplemente de 4 a 5, porque ella consiguió tener una semana más, o no sé si fueron 5 o 6, pero ya solo rodar una semana más, es decir, el tiempo de rodaje en el cine, en términos industriales, es calidad, No tiene nada que ver el contenido, una película la puedes rodar en 2 semanas y hoy en día pero el tiempo, en principio, desde un punto de vista industrial, porque tienes más tiempo para rodar, repito, la herramienta de rodaje que es el guión. No es lo mismo rodar 100, 150 páginas en 4 semanas, en 8 o en 12. Ya. Y eso fue muy positivo de Miró. O sea, mejoró mucho la calidad en la forma en la que se rodaba. Pero eso fue la virtud. Pero a lo mejor tú me puedes explicar, porque yo tengo la percepción de que hay directores como Paul Naschy o este que hizo la película de Slugs o la de Mil gritos tiene la noche. Jess Franco y... No, Jess Franco no. Yo no me refiero a Jess Franco, me refiero al de Mil gritos tiene la noche, el que hizo Supersonic Man. Carlos Aurel. No, no, espera. Bueno, en cualquier caso, que se perdió producciones de estas que eran muy frecuentes de pues, películas de exceso, pajares. No me refiero a Juan Piquer Simón. Juan Piquer Simón. Juan Piquer Simón, por ejemplo, que yo creo que es un director que da bastante, dentro del género, bastante bueno, y desaparecen esas producciones. No sé si tú me puedes explicar si está ligada una cosa a la otra o si fue independiente. Bueno, el caso de Piquer, lo que pasa que sí, que fue por esa época en la que hizo su última película. El otro día además hablaron de alguien que había participado en esa película, cercano, no lo sé, no te sé decir, tendría que pensarlo. Pero Carlos, sí, el cine, no el de Juan Piquer, que era un cine de género, pero el cine, digamos, esas coproducciones falsas que había, o todo ese mundo de cine de los
lo que yo llamaba el cine de los Zores, el cine este... Correcto. El S, ¿no? Era S la clasificación El tenía. S, yo me acuerdo que hice varias películas S en la época, en mi época de ayudante de producción. Ese cine, gracias a la ley Miró, se desapareció. Pero Carlos, Es que eso también hay muchas contradicciones, significó... porque habrás dicho que hablo viendo unas cosas... Por Pero- eso digo que queda para muy largo resumirlo. Pero, Carlos- No quiero que se quede esto como una cosa de que Carlos Taillefer dice tal, ¿no? En general fue muy positiva, pero la fórmula en la que se aplicó se fue, por decir, pervirtiendo. Pero con el Carlos, tiempo. ¿no te parece a ti que gran parte de la industria cinematográfica española, que se basaba en películas estilo Zores, estilo películas S, películas de humor barato, diríamos, que eran industria, tenían muchos espectadores y con la ley Miró dejaron de financiarse y desaparecieron? Sí. Entonces, el número de producciones con la ley Miró mejoró mucho en calidad, pero disminuyó dramáticamente en cantidad. Sí. Y eso creó mucho paro en la industria, paro en técnicos, en actores, en todo el mundo de la distribución. O sea que la ley Miró tuvo el aspecto positivo de mejorar la calidad de las películas, de hacer un cine más culto, pero tuvo el aspecto negativo de que creó mucho paro dentro de la profesión. Sí, desde un punto de vista industrial, digamos, estamos hablando de cantidad. Disminuyó la producción, sí. Yo creo recordar que en aquella época se llegaron a hacer en España casi 200 pelis. Hablo de largos de ficción. Sí, pero y luego con la ley eso Miró eso hubo algún año que se produjeron menos de 50. Ya, lo que pasa es que, vamos a ver, entonces, bueno, es lo de siempre. Es decir, si lo que defendemos es un cine industrial, claro, pues no te quiero contar ahora cómo es la situación actual del año 2023 en términos Mira, antes de industriales. seguir, Carlos, Inés tenía alguna pregunta que sí. hacerte. Sí, Sí, nada, tú principalmente como productor, me acuerdo, Nada más. yo vengo del sector de la animación 2D, ajá. entonces como que la forma de producir y crear películas y cortos y tal es completamente distinta, porque me imagino que los productores de animación no tienen que estar moviendo y desplazando un equipo físico de personas. Ujú. Entonces, te quería preguntar un poco, sobre todo, si hay departamentos que te gusta más coordinar que otros, ¿cuáles son tus partes favoritas a la hora de coordinar? En los rodajes, Sí, pero hablas de ficción. sí, bueno, Ah, porque me decías que tú venías del mundo de la animación. sí, yo vengo de la animación Ahí hay 2D. una característica intrínseca en el mundo de la animación, incluido en España, y es que, como tú sabrás, para hacer animación son presupuestos muy grandes, y yo digo siempre que las productoras de animación son productoras muy serias en general. ¿Por qué? Porque normalmente son películas que las tienes que prevender anticipadamente. Tú no te lanzas a contratar un equipo para hacer una película de animación sin saber qué va a pasar, ¿no? Entonces es curioso porque, por decirte así, el mundo de la animación española es un mundo infinitamente más serio, tanto en planteamientos creativos como en planteamientos empresariales. Por decirte así, son verdaderas empresas. Pero tú lo que me estás preguntando es ¿cuáles son los departamentos, digamos, que a mí más me... Sí, como del tema de la gestión, porque claro, me imagino en el tema de la animación, la gestión de la animación, no tienes personas físicas que desplazar, muchas cosas Sí. se hacen completamente online, porque va todo a distancia, no tienes actores reales normalmente. Y Bueno, el mundo de la animación ha cambiado también radicalmente. Yo trabajé hace muchos años en BRB, que fue una productora mítica de animación, y que vivió justamente, era la época, fíjate, en la que el guión, el diseño, el desarrollo de la película se hacía en España, pero luego el rodaje, cuando se hacía con acetatos y tal, se hacía en China. claro, sí, está todo Eran como... chinos, Sí. trabajaban como chinos. Sí, sí, sí. Claro, como lo que eran. Y una vez rodado, se mandaba a España y se montaba y se terminaban en España, Sí. ¿no? Pero en cuanto a la ficción, bueno, es que a mí personalmente lo que más me gusta de un rodaje, de una película, es el rodaje, Claro. porque es donde tú lo vives, donde estás. Y el rollo que tiene que haber, estas cosas que te cuenta la gente que no entiende cuando va y dice, es que yo he ido allí y veo que nadie trabaja. Y entonces todo el mundo está haciendo algo, todo el mundo está pensando en algo, porque no puede fallar nada, ¿no? Pero a mí personalmente hay una parte de lo que es el proceso de un rodaje que me gusta, porque es como adelantarte al rodaje, que es las localizaciones. O sea, el periodo en el que tú, el guión, que es la herramienta de trabajo, lo conviertes en los lugares o vas visitando lugares que vas descartando o que finalmente eliges esos sitios
que es donde luego vas a ir con el equipo entero a rodar las secuencias, ¿no? ¿Y de eso se Porque encarga es como- el productor también? De eso se encarga. Bueno, esto como siempre, cuando yo empecé a finales de los 70, principios de los 80, eso lo hacíamos los ayudantes de producción. No existía el concepto de localizaciones ni de jefe de localizaciones. Ya. Actualmente hay unos departamentos fortísimos, Claro. que además en España con todas las llegadas de la Film Commission y tal, los departamentos de localizaciones son muy fuertes, que son los que inician esa localización. Los productores, empresarios o los productores ejecutivos normalmente van a las localizaciones, sí. Ujú. Claro. A lo mejor no necesariamente a todas, pero sí porque, claro, es donde se diseña lo que va a venir luego en el rodaje. Ujú. Y luego tendrá mucha importancia también en una localización las cuestiones de que puedas ahí desplazar el equipo, de que tengas una infraestructura cercana de la que poder echar Claro, mano. mira, te voy a poner un ejemplo. Lo que contaba antes de James Bond. ¿Por qué rodamos en Las Majadas y no rodamos en la Ciudad Encantada? Si la Ciudad Encantada es la misma, tiene el mismo rollo geológico, es la misma formación de piedras especiales y tal. Porque curiosamente, la Ciudad Encantada, donde se había rodado Conan el Bárbaro, bueno, muchísimas películas, es privada. No sé si sabéis ¿En serio? que es un lugar privado. Y entonces, la señora en ese momento, te estoy hablando del año 2000 o 2001 o 1999, la señora dueña de la Ciudad Encantada La marquesa. no nos dio permiso, o sea, dijo que ni hablar, que no quería más películas. Qué En curioso. estas localizaciones que hacíamos por helicóptero, como simplemente el helicóptero en nada, en minutos, seguía subiendo hasta la parte de arriba, vimos que había un trozo que era muy similar desde arriba y que luego cuando fuimos por abajo resulta que era un lugar público, que pertenecía, Las Majadas me parece que es una pedanía, no sé qué pueblo, y ahí no hubo ningún problema. ¿Cuánto podían pagar por rodar en un sitio de eso? En un caso como una película de estas tan brutales, no es tanto el hecho, yo no me acuerdo, yo creo recordar que no había ningún, por supuesto ninguna, en Las Majadas es la primera vez en la vida que se rodó y tal, pero no es tanto, es que dabas tal cantidad de trabajo durante tantísimas semanas, es que era brutal. Venían gente de Cuenca, Cuenca estaba como a 60 o 70 kilómetros del lugar donde No, pero yo me teníamos que refería ir. por la persona privada, ¿no? Que le dices, te voy a Ah, tú grabar. dices, cuando son cosas privadas, uy, eso claro, es como El si van a precio tu que te casa, ponga- es como si quieren alquilar tu casa, pues El está precio lo pones hombre, tú. vamos a ver, hay unos estándares, claro, si tu casa es un pisito pequeñito de 100 metros cuadrados, no es lo mismo si es un chalet en Puerta de Hierro con 1.500 No, claro, kilómetros de claro. parcela. Eso hay unos precios que también están más o menos estandarizados en función de que sea cine, de que sea televisión, pero eso es mercado libre, claro. Que Tú siendo, eres- siendo la ciudad encantada y una película de James Bond se lo podía haber llevado muerto a la mujer. Sí, pero bueno, ya son estas cosas, pues me imagino Que no quiso. que simplemente que no quiso, porque ya había habido, o sea, Conan el Bárbaro se rodó allí. Oye, Carlos, y hablas de que el cine español está en proceso de putrefacción, ¿no? Bueno, A pesar de no que... en tu presentación sigue habiendo, Pero, sigue habiendo Amenábar, Almodóvar, y Coixet, a pesar de que, por ejemplo, el último año ha habido una cosecha estupenda de cosecha películas. buena, pero ¿tú has mirado las taquillas? Sí, las O sea, las taquillas. taquillas son para cortarse las venas. Sí, sí, sí. En el cine español. Incluso penoso. ahora que ya ha pasado el COVID y todo el rollo, es terrible, o sea, no salen los números. El cine español se ha convertido en términos industriales, ¿eh? No hablo de contenido, que contenido, repito, hay películas con muy poco dinero, con mediano y con mucho, que son buenas y malas. Una cosa es el contenido, pero en términos industriales el cine español se ha convertido en un cine low cost, que se rueda en 4 semanas o menos, y eso es una barbaridad. O sea, rodar 90, 100 minutos, es decir, lo normal es que se rodaran películas como mínimo en 6, 7, 8 semanas. Y eso es la excepción. O sea, se ha convertido, se están rodando películas por 500, 600 mil euros, que es una miseria. Porque una Y producción. eso daría para otro programa lo de toda esta polémica que hay con lo de que cuando el Cannes, ¿no? La movida que ha habido este año con Erice y tal, y de que si el cine español va o no va a concurso en Berlín, en Cannes, en Venecia, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con el desahucio industrial que tenemos. Creo Eh, que en cuanto a premios y demás, creo que no es que no se tenga en cuenta. Creo que de hecho sí se tiene en cuenta el cine español. O sea, luego ya por temas de distribuidoras o lo que sea, creo que eso ya es eso ya
ya no depende de la industria per se que produce, sino que ya depende un poco más de cómo se quiera distribuir la película. Y creo que con lo que tú dices al respecto de Erice, creo que ha sido una serie de malentendidos, de yo te dije, tú me dijiste, no me respondiste o lo que sea. Y luego, quizás, a lo mejor me estoy mojando un poco, a lo mejor un poco de, no sé, a lo mejor un poquito de ego por parte de Erice. Que no digo, Bueno, que no digo yo que... también que eso da Carlos para se otro queda- programa, la historia del Sol del Membrillo, de la que yo fui Pero director de que también te producción, digo, que que para una vez que hace Víctor Erice una película en no sé cuántos después de años, 30 años. ya me jodería que no fuera Cannes, pero hombre. Sí. Bueno, es un tema, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Yo no creo que el cine español vaya porque nos tengan manías o porque nos No. tengan tal. Quizás a lo mejor no saben ver de una determinada forma el cine español y hasta hace muchos años también el latinoamericano, que lo metían en el mismo cajón, sobre todo en Francia y en Berlín. Sin embargo, el latinoamericano ahora es absolutamente presente en Berlín, en Cannes, siempre, en todas las sesiones. Y el cine En español en concurso, Berlín, el cine español en Berlín no, tiene muchísima el presencia. cine español en Berlín, cuando va Isabel Coixet, bueno, vamos a ver, ahí el año pasado es el Oso de Alcarrás. Oro El año pasado y ganó bienvenido Alcarrás. sea, pero que puntual, si tú coges los 15 últimos años de concurso, yo hablo de concurso, ¿eh? Hablo de concurso en Berlín y de concurso en Cannes, porque los productores, cuando tenemos películas, lo que queremos es que la película vaya a concurso. Por supuesto, si te la seleccionan para ir a Panorama en Berlín, o para ir a la Quincena o a la Semana de Crítica, obviamente es magnífico también, pero ir a concurso. Y es cierto que los 3 festivales gordos, que son Venecia, Berlín y Cannes, salvo cuando va una película de Almodóvar, o en el caso de Berlín, cuando va Coixet y tal, el cine español no frecuenta mucho esos lugares. Como el cine español tampoco frecuenta, vosotros sabéis que llevamos 20 y tantos años sin película española en los Oscars. Sí, sí, sí. También la elegimos un poco chotunamente a veces, ¿no? Bueno, Sí. yo ahí tengo hasta artículos escritos por el sistema de elección que me parece que, sobre todo, si la práctica te dice que llevamos tanto tiempo sin película española, salvo cuando está Almodóvar, es que hay que cambiar el sistema de cómo va la película. Claro. Yo me acuerdo, eso- cuando eligieron campeones que vale, que muy buen rollo la Con película, Asap pero Pagari ese año con producción española, un tío que había tenido 2 Oscars. Y resulta que votamos a campeones. Yo no entraría a abrir este melón, ese melón es otro melón. porque es un melón muy gordo y ese yo creo que podemos dejarlo. Te invito ya, Carlos, con el permiso de Javi Pastrana, a otro programa para hablar de la academia, ¿no? Que es un melón gordo del que tú sabes mucho. Además, él acaba de entrar en la academia, o sea que tenemos, Gracias. dos académicos. tenemos a un académico veterano y a un académico... Podéis hablar de cosas de académicos. He de decir que yo estoy en la academia gracias a Carlos, totalmente. Bueno, gracias a tus valores, No, perdóname. eso perdóname, es muy secundario, tú has muy tenido- secundario. Además, O sea ha sido avalado por gente que- importante. sí, eso es verdad, muy importante. Pero te lo agradezco muchísimo. Y yo creo que el melón de la academia, que es un tema que a mí, como soy nuevo, me interesa mucho, yo creo que vamos a dejarlo para tratarlo más adelante. Y si me permite, retomamos un poco lo de low cost español. ¿Cuánto vale en España hacer una película de primera línea? Por ejemplo, una película como la que hizo Rodrigo Sorogoyen el año pasado, ¿no? La película de Sorogoyen, o sea, por ejemplo, la película de Sorogoyen debe de costar unos 4 o 5 millones, que es muy poco por estudio comparativo, no poniendo el caso de Francia, que es el que siempre se pone, porque ¿Cuánto cuesta no rodar? porque no somos franceses. ¿Cuánto cuesta rodar Pero una sí película? Tenemos Carlos, más que ver con los italianos. ¿y cuánto cuesta rodar una película de primera el línea coste medio como la de Rodrigo Sorogoyen? ¿Cuánto cuesta en Francia? en Italia o en Francia 7, 8, 9. Pero la El de doble. Sorogoyen, de hecho, fue coproducción con Francia. Fue coproducción, sí. Mm. Sí. ¿no? Las Por ejemplo, Vestas, la película de Sorogoyen que no decimos es el nombre, una Las de esas Vestas. películas que están hechos. Yo no tuve nada con la producción, pero me imagino que es una película que se rodó por lo menos en 8 o 10 semanas, con un presupuesto holgado, con un equipo internacional, o sea, mezclado, porque era una coproducción y te obliga a tener esto. Y es una película de las altas producciones, pero son excepciones. Y una película, por ejemplo, de Daniel Monzón, una película... La última, la de los de Burning Monzón Perfectos. también cuestan bastante dinero. Sí, también. Sí, son películas. La de- Todas las películas de acción
y este tipo de cosas normalmente son películas de tal. Pero que han bajado mucho, o sea, en el año 2005, antes de la crisis de 2008-2009, el coste, o sea, cuando yo hice El Camino de los Ingleses, el coste medio entonces de una película española eran 3,5 millones. El Camino costó justo el doble. ¿Eh? Es cierto también una cosa, que entonces ahora uno se acuerda y hubo épocas de vacas gordas. O sea, ahora que hay flacas, pero las hubo, que fueron los 2003, 4, 5 hasta la crisis. ¿Eh? Pero fijaros tú, entonces han pasado tantísimos años y los costes medios, incluso en las películas excepcionales, cuestan infinitamente menos cuando ha pasado muchos años, el coste de vida es mayor, el coste de los alquileres y los salarios de la gente. Y eso significa entonces que los actores, los directores, Todos los cobran técnicos, menos. todo, cobran Sí, menos. todo ha O sea, ido que a la hay baja. una degradación, Como diríamos, siempre, salarial en la con profesión. Con excepciones. Sí, porque las películas de Almodóvar he oído yo que, claro, se las financia el deseo. Las películas de su propia Almodóvar producto, cuestan unos 8 millones de entre euros. 7 y 10, dependiendo. Y, Sí, y eso es lo ninguna que- se rueda en menos de 10 o 12 semanas. Claro. Que eso es la excepción. Pero eso es la excepción en el cine español. Totalmente. Hay una productora, El Deseo, que las produce y además siempre tiene una garantizada una venta internacional en toda siempre Europa y en tiene Estados coprodu- Unidos. y siempre tiene coproducción con Francia desde hace muchas películas que las coproducen con Francia. Y tiene distribución internacional garantizada desde el principio. Ernesto, ¿qué vas a O decir? sea, él ha Sí, conseguido un nivel de producción de poderse, en resumen, de poder hacer las películas de la forma que ellos quieren. Creo que hay un tipo de cine que, a pesar de que luego se pueda estrenar, es un cine que está hecho como muy para que tenga un recorrido por festivales y poco más. O sea, por ejemplo, las Sí. películas de Chema García Ibarra, de los Bunny Percebes, que han estrenado una hace poco. Mundo Impercebe, sí. Ese tipo de... O sea, yo es que las veo y digo, joder, creo que tienen como bastantes actores conocidos, un nivel de efectos especiales bastante alto, mucha caracterización, mucho vestuario, mucha vestir el decorado. O sea, ¿esto cuánto puede costar y hasta qué punto es rentable una película así? Bueno, vamos a ver, uno de los grandes problemas también de la comercialización internacional del cine es que el lenguaje, otra cosa es que por cuestiones idiomáticas se quiera defender un lenguaje autóctono, pero el lenguaje de la venta o del comercio internacional de cine es el inglés. Entonces es muy distinto producir una película en tu país, en España en este caso, rodada en castellano que rodada en inglés, en términos de mercados. Entonces, una película en inglés a priori sale a los mercados con una ventaja que no tiene una en castellano porque la tienes que subtitular. Entonces, todo eso depende de cuánto vale o tal. Claro, eso tiene que ver también con el nivel de preventas que tú hagas antes o preveas que vas a tener. Vamos a ver, los productores cuando hacemos cine, hacemos y producimos películas para ganar dinero, no para perderlo. Pero, por ejemplo, yo os puedo decir que yo fui productor del Camino de Ingleses, que costó 7.3 en el año 2004-2005 y fue un fracaso económico estrepitoso. Era la película que artísticamente quería hacer Banderas, que era el socio mayoritario y el dueño mayoritario de la productora, pero resulta que no funcionó y no hicimos la película para que fracasara. Hablo en términos económicos. Hicimos una película que pensábamos que se iba a distribuir en Estados Unidos, por el tema de lo que contabas tú antes de Locos en Alabama, que había tenido una película fantástica, que había funcionado muy bien. Curiosamente, había funcionado muy bien fuera, en Europa, pero no bien Locos en Alabama. Es que Y Locos el en Camino de Alabama los es curioso que la crítica decía en Estados Unidos que era una película muy europea y en Europa se dijo que era una película muy americana, o sea que no encontraba muy bien su Pero público. el Camino de los Ingleses yo creo que tuvo buena acogida crítica, No. ¿no? No, tuvo mala crítica y tuvo muy mala taquilla, muy mala taquilla. Pero además no funcionó ni en España, ni en Europa, y en Estados Unidos, que los productores, obviamente contábamos con que habría un distribuidor para que se distribuyera en todo el país, en los 50 estados. Un distribuidor independiente de Chicago, con 2 copias, la distribuyó en Chicago. Uno en Nueva York, o sea, no hubo ni siquiera, o sea, el Camino de Ingleses no se distribuyó en los 50 estados de Estados Unidos. Eso para nosotros fue un palo, porque nosotros contábamos con una preventa de allí que no existió. Bueno, de hecho, Banderas no ha vuelto a dirigir entonces. No he vuelto a dirigir, por desgracia para todos los que estuvimos, porque si hubiera seguido dirigiendo, yo hubiera tenido una vida como productor ejecutivo
que no es la que he seguido Claro, luego. Pero bueno, él decidió el dedicarse camino- al teatro musical El camino de y los ahora se dedica a ingleses hacer teatro musical. rompió tu camino. Una pregunta, ¿cómo está afectando, hablamos del cine y hablamos de películas para cine, pero últimamente también estamos viendo muchas películas para plataformas en España y de hecho películas que yo creo que incluso ya están vendidas a plataformas ya desde el inicio del proyecto, puede que incluso sobre guión. ¿Cómo está afectando esas plataformas a Vamos la a ver, industria? ese es otro melón enorme. Pero para resumírtelo te diré, desde un punto de vista laboral, las plataformas son maravillosas. Hay mucho ocurre, hay una población inmensa actualmente de técnicos y de actores que antes no tenían esas posibilidades. Pero ahora yo me pongo de un punto de vista cinéfilo y particularmente de defensa de lo que el cine tiene de cultura. Está machacando nuestro cine autóctono. Porque los intereses que tiene Netflix o Amazon o HBO no tienen nada que ver con lo que es un productor independiente. Sabéis toda la movida que ha habido ahora en estos últimos momentos de que dimitió la directora general y tal, por un lado por una ley europea de audiovisual donde hubo bronca con el tema del reconocimiento de los productores independientes, por otro lado de la ley del cine que se ha quedado parada por el tema de que las elecciones, obviamente nadie lo sabía, que iban a ser adelantadas y tal. Se han quedado, el estatuto del artista se ha quedado colgado, una ley de mecenazgo. Yo soy radicalmente, desde tiempos inmemorables, de que reivindico la ley de mecenazgo, porque es la única forma en la que se puede llegar a una financiación del cine de una forma a la que habitualmente estamos acostumbrados y que es insuficiente. Eso es otro melón que no veas. Pero el tema de las plataformas, de un punto de vista laboral, es intachable, claro, porque hay un trabajo que antes no lo había. Nosotros en fechas recientes hemos tenido, yo tengo dos grandes ejemplos de películas que tú no habrás visto, porque son más de mi campo que del tuyo. ¿Cuál? No, oye, Malnacidos y Jaula, que son dos películas que por salas pasaron con más pena que gloria y luego en plataformas han funcionado. Malnacidos es una película de zombies en la guerra civil que extrañamente ha apostado. porque la hizo mi amiga, la figurinista de esa película de Malnacidos, que estuvo nominada al mejor vestuario. Correcto, sí. Cristina, que se presentó a candidata a la academia, además. Sí, Pues me parece Era la candidatura de 3 mujeres que yo apoyé, pero que desgraciadamente no salieron. A mí me parece una película, me lo pasé muy bien con esa película y yo decía, esta película tiene que haber tenido más recorrido. Una película de zombies muy española, muy divertida y de la guerra civil. Y conciliadora además entre bandos. Sí, no caía no, tampoco en clichés. Era una película que no tomaba partido, me explico, pero no tomaba partido no porque fuera ideológicamente quisiera hacerlo así, sino porque quería ser divertida. Quería ser divertida la película. Quería ser divertida y se planteaba, y eso estaba bien planteado. Y luego en la de Jaula era, Jaula. pues yo creo que una de las primeras que ha vuelto a hacer en Anaya como intérprete protagonista. Sí, un thriller de Ignacio Tatay, muy atmosférico y con muchas sorpresas, una película muy valiosa, pero que también a lo mejor diluida por un año en el que había producciones muy brillantes, porque es verdad que el año pasado... Pasan testimonialmente, yo creo que no se les hizo... Malnacidos quizás hablaba más de ella, pero yo Jaula creo que es que pasó al final... una semana y venga, ya Netflix. Es que al final en salas cada semana hay tantísimos estrenos, la mayoría extranjeros, la mayoría americanos, que es que este tipo de películas como que... sí, es que es eso, es carne de plataforma, no interesan al espectador medio, y como hay tantísimas producciones altísimas todas las semanas, todos los meses, en todo momento, y además hay semanas que más de una, como que no hay espacio para esas producciones medianas, pequeñas. Yo creo, ¿Sabes? Ramón, si cada semana, que yo encantado, porque yo como voy al cine muchas veces, yo pues más tengo que ver, pero la gente que va una vez al mes al cine, o ni siquiera, pues van a ir a ver lo que... No, el que va una vez a la semana va a ir a ver a Tom Cruise, a Fast and the Furious y tal, o a Santiago Segura. Que, por cierto, tenemos un hueco que rellenar importantísimo. No hemos hablado de Vacaciones de Verano. Pues yo aquí me voy. La película de Santiago Segura de este verano, que eso si Santiago Segura
no fuera español, fuera, yo que sé, un director Francés. americano o francés, estaría en letras de molde grabadas, porque no hay ningún director en el mundo que haya conseguido que su película sea la más taquillera en su país durante 5 años seguidos. No hay nadie, excepto Santiago Segura. Y eso hay que decirlo. O sea, Santiago Segura hará las películas que haga, que además yo creo que debemos de verla, yo la he Una mierda. visto, debemos de verla para hablar de ella, porque es importante, porque va a ser un fenómeno en taquilla otra vez, aunque más flojo que otros años, hay que decirlo, porque el otro día me decía Jesús Hernando que un lunes de hace un año vendía 500 entradas, un lunes, en total, en una tarde, que es un día típico de no ir al cine, y ahora vende 200. O sea que el cine no va a mejor de taquilla, va a peor, ¿vale? Lo cual es, a mi modo de ver, una catástrofe, ¿no? Porque cerrar salas es cerrar centros de cultura. Respecto a los estrenos de películas, el problema mayor de los estrenos de películas ahora yo creo que es la fugacidad en taquilla. Porque una película o la ves la primera semana, hay muchas películas que la ves o la primera semana o ya te la has perdido. Ya no la vas a volver a ver en cines, porque no duran, porque el recambio de películas es tan alto, tan elevado, se estrenan 14, 12 películas todas las semanas. Pero es que además, Ramón, no da- se ha que no creado da- como un sentimiento de urgencia artificial Claro. en redes sociales, en televisión, de que hace un par de semanas era la semana de Indiana Jones, pero ya no. Ya se ha pasado eso. Ahora toca Misión Imposible. Y Sí, la de semana hecho, que viene, de- de Oppenheimer y Barbie. Pero Y la Ernesto, semana que viene tal. ahora las recaudaciones se miran cómo va a funcionar una película por el primer fin de semana. Que eso nunca ha ocurrido, porque una película era una cosa de largo recorrido, se veía cómo iba a ver, había películas que el boca a oreja funcionaba, eso ya no ocurre. Ahora es Y en términos- el estreno del primer fin de semana. Y con eso se mide cómo va a ir la película. Y- Porque ya va a ir a menos, ya no va a ir a más. Y en términos de producción, digamos que ahora se produce mejor en televisión que en cine. Es decir, el cine se ha convertido casi en un producto de televisión y la televisión en un producto de cine. O sea, Sí. uno imita al otro. Entonces están como los papeles cambiados. O sea, los dineros para las películas cada vez son menores y sin embargo los dineros para pelis para tele o series para tele proporcionalmente es mayor como se produce ahí. Mm. Como Sí. siempre hay excepciones, ¿no? Porque hay mucha variedad, pero No, vemos el, como que uno imita al otro y el otro imita al el uno, ¿no? ejemplo de las series de Movistar Plus, por ejemplo, hacen unas series que yo tienen ¿no? una Lo altísima de calidad. Amenábar del Tesoro, Sí. bueno, es Y una serie. la de la unidad también La de los antidisturbios, por Sí. ejemplo, o la de esta maravillosa de Irene Escolar, ¿cómo se llamaba? Sí, siempre lo decimos, nunca nos acordamos La el de Irene nombre. Escolar. La de la serie Irene Escolar, que era, sí, una serie muy buena de producción y una Irene Escolar excelente. Sí, estoy de acuerdo. Ramón, me voy a tener que ir. Hablamos de. No, nos Te estoy vamos llamando todos. locamente antes No, de irnos. La de nos Dime vamos, quién yo creo que soy. nos vamos, llevamos ya mucho programa, ¿no? Yo creo que por hoy ya vale. Hemos exprimido no todo lo que quisiéramos a Carlos Hombre, yo Taillefer. encantado de. Hay tantos la- melones por hablar. La semana que Por viene, abrir. que no voy a estar yo, habléis de lo que queráis, pero a la siguiente, que sí que estaré, tenemos que hablar de la de Santiago Segura, vacaciones de verano. Tenemos que Mira, hablar para la de semana esa. que viene me veo la de Slam Dunk y hablamos de ella. Sí. Venga. Venga. Y bueno, ya nos vemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Gracias a Javi, vosotros. muchas gracias, Ernesto, muchas gracias, Inés, que tu participación ha sido breve pero intensa. Muchas gracias. Te esperamos más semanas y nos despedimos ya. Yo, como siempre, mirando a la cámara, aunque esto solo es sonido. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine, en Centauros de la Alcarria. Pom, 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 pom. Bueno, por cierto, qué tema tan potente, ¿eh?